Me llamo Nayara Solís y tengo 70 años. La gente suele decir que soy serena, una palabra que suena amable hasta que te das cuenta de que también significa contenida. Supongo que es cierto. Tras la muerte de mi esposo, aprendí a doblar mis sentimientos como sábanas limpios, silenciosos y guardados en cajones que nadie abre. Esa tarde, el timbre me sobresaltó. Ya casi no recibo visitas, mucho menos de alguien con uniforme gris de mensajero. El hombre me entregó un sobre color crema con un sello dorado sin remitente. Su sonrisa era ensayada, de esas que se reservan para desconocidos, con los que no volverás a cruzarte. La letra en el sobre no era la de mi hija. Adentro el papel era grueso, formal. Están cordialmente invitados a la cena de compromiso de Amara Velázquez y Esteban Morel. Las letras brillaban en tinta repujada, precisas como una firma. Debajo una dirección que conocía bien: la Casa del Río. Una mansión restaurada a orillas del río Tonalá, donde los más fotografiados de Puerto Alegre celebraban sus glorias. No había nota. Ni un querida mamá, no puedo esperar a que veas mi anillo. Solo el recibo de entrega del mensajero. La casa pareció apretarse a mi alrededor mientras releía la invitación. Amara siempre prefirió la formalidad. Lo llamaba presentación. Antes lo veía como ambición. Ahora sé que era disfraz. Carmen Ortiz, mi vecina de 20 años, notó el sobre esa noche cuando pasó con un frasco de mermelada de durazno. «¿Entonces Amara por fin se casa?», preguntó estudiando las letras grabadas. Asentí. «¿Vas a ir?». «No lo sé», dije. «No me invitaron exactamente. Me notificaron». Carmen me dio esa mirada que guarda para causas perdidas y amigos tercos. «Vas a ir. Ponte algo elegante, párate más derecha que todos ellos. Llega con la frente en alto». Tras su partida llevé la invitación a mi escritorio y la puse junto a una caja de madera que no había abierto en años. Adentro estaban los gemelos de plata de mi difunto esposo, los que usaba cada Nochebuena, y una vez, nervioso la noche en que nació Amara. Los coloqué en el tocador junto a mis guantes de noche, aunque ya no tenía camisa que necesitara gemelos. Era un gesto, no un plan. Afuera la ciudad vibraba con el inicio del verano ya suave. Desde el malecón el murmullo de los álamos en la brisa. Me quedé en la ventana sosteniendo la invitación hasta que el papel se calentó en mi mano. En algún lugar de Puerto Alegre, mi hija se preparaba para una vida que ya no necesitaba mi presencia. Aún así, cuando la brisa nocturna levantó la cortina, llegó un aroma a magnolia y memoria. Y supe qué haría. Mañana plancharía mi vestido, lustraría mis zapatos y asistiría a la cena. El sobre quedó en la mesa, su sello dorado, atrapando la luz de la lámpara, esperando que confirmara lo que el orgullo y el amor ya habían decidido. La luz de la mañana se deslizó por mi tocador, trazando una línea fina entre el polvo y el lustre que ya había comenzado. Volví a poner la invitación en el centro junto a un par de aretes de perla y una caja de terciopelo que no había tocado desde el funeral de mi esposo. Las bisagras chirriaron al abrirla. Adentro estaba mi relicario de plata, la cadena ligeramente opaca, el broche delicado como un recuerdo. Saqué un paño suave y comencé a pulirlo. Movimientos lentos y circulares que calmaban mi respiración. Dentro del relicario, detrás de su cristal ovalado, estaba una foto de Mauricio sonriendo con la corbata torcida, el hombre que creía que Puerto Alegre podía ser amable con quienes se esforzaban lo suficiente. Su rostro se había desvaído un poco por el aire y el tiempo, pero la sonrisa seguía intacta. Cuando Amara era niña tocaba ese relicario y decía que quería un hombre que se viera caro. Me reí entonces pensando que se refería a zapatos limpios o un cuello planchado. Pero a los 12 ya sabía lo que perseguía: casas con nombres, no direcciones. A los 16 se negó a ir a la escuela pública donde yo enseñaba porque las bandejas del comedor olían a las vidas de otros. Me dije que era ambiciosa, no cruel. Los hijos se afilan de formas distintas, pensé.
La mía solo aprendió a usar lustre en lugar de bordes. Sostuve el relicario a la luz, hasta que vi mi reflejo detrás del de Mauricio. Me veía más vieja de lo esperado. Ojos más suaves, boca más fina. La humedad de Puerto Alegre se pegaba a mí, incluso adentro, rizando los bordes de mi cabello, ablandando el almidón de mi blusa. Todo parecía ligeramente deshecho. En la cama ya había preparado mi atuendo seda azul marino planchado con cuidado, el mismo vestido que usé en la cena de jubilación de mi antiguo departamento. Simple, sobrio, pero digno. Los zapatos habían perdido su brillo. Los lustraría después. Al mediodía, Carmen pasó de nuevo tocando la puerta mosquitera con los nudillos. Traía una bolsa de papel con atomizador para telas y alfileres. «Pensé que podrías necesitar una mano», dijo entrando sin esperar invitación. Sonreí. «Estoy bien, Carmen. Lo dices como la gente dice que está bien en los funerales», respondió alisando el dobladillo de mi vestido. «Déjame ajustar esto. Te quedará mejor en los hombros». Trabajó en silencio, tarareando algo suave de la radio. Al irse me dio una palmada en el brazo. «Pase lo que pase esta noche, recuerda tú la criaste». Eso ya es prueba de fuerza. Cuando se fue, abrí el cajón donde guardaba planes de clases viejos y notas de conferencias amarillentas. Entre dos carpetas estaba una foto doblada a Mara, a los 21 años con su toga de graduación, entrecerrando los ojos bajo el sol. Todavía recordaba el olor de su perfume, ese día brillante cítrico como la ambición, en forma líquida. Le dije que podía ser lo que quisiera. Respondió medio riendo. «Cualquier cosa no es suficiente, mamá. Quiero más». Ahora, décadas después, lo había encontrado más. Más éxito, más distancia, más silencio. Me puse el relicario al cuello, el metal frío contra mi piel. La foto adentro presionaba suavemente contra mi pecho justo lo suficiente para recordarme al hombre que me enseñó a sonreír bajo el escrutinio y a la niña que convirtió esa lección en armadura. Para la noche el vestido colgaba listo en su percha de madera. Los zapatos brillaban bajo la luz de la lámpara. Me limpié las manos, alisé las arrugas de la invitación y susurré al cuarto vacío. «El control es la paz». Afuera un trueno murmuró sobre el río prometiendo lluvia más tarde. Dejé la ventana abierta de todos modos. El aroma a magnolia entró dulce, casi desafiante, y por un momento imaginé que se adhería a mí lo suficiente para sobrevivir la noche que venía. Al apagar la lámpara, el relicario atrapó la última línea de luz y la sostuvo firme e inquebrantable como la misma resolución. La casa del río se alzaba a la orilla del Tonalá, sus persianas pintadas del verde pálido de la riqueza, que ha envejecido bien. Adentro, la luz se fracturaba en candelabros de cristal, convirtiendo cada copa en algo digno de notarse. El aroma a lirios y abrillantador de limón flotaba bajo el murmullo de las conversaciones. Una anfitriona de seda negra me guió por el vestíbulo. «Bienvenida, señora Solís», dijo su voz ensayada, su sonrisa neutra. El nombre me apretó la garganta. No estaba mal exactamente. Solo le faltaba la parte de mí que solía importar. El comedor destellaba con una perfección curada. Manteles blancos cubrían las mesas y los cubiertos brillaban como si nadie aquí dejara huellas. Reconocí algunos rostros de las páginas sociales, banqueros, dueños de galerías, esposas, con cabello que no se atrevía a moverse. Eran el tipo de gente que Amara siempre admiró, los que hablaban de almuerzos benéficos como si la bondad fuera una membresía. Ella, por supuesto, estaba radiante. Mi hija se erguía en el centro del salón con un vestido marfil que atrapaba la luz como un secreto. Se giraba hacia cada nuevo invitado, riendo con ese tono bajo y pulido que apenas reconocía. Cuando me vio su expresión, titubeó demasiado breve para nombrarla antes de que avanzara con los brazos abiertos. Mamá dijo besando el aire cerca de mi mejilla: «Te ves increíble». Su voz tenía la nitidez de un anuncio, no de afecto. De inmediato se giró hacia la mujer a su lado. «Ella es la señora Solís, mi madre». No había sido la señora Solís en 20 años. Me pregunté si alguien aquí siquiera sabía mi nombre.
Amara me guió hacia una larga mesa flanqueada por velas y orquídeas. Una tarjeta impresa esperaba en cada lugar grabada en dorado. Encontré la mía cerca del extremo a 2 sillas de la puerta de la cocina, entre la esposa silenciosa de un proveedor y una silla vacía reservada para invitado tardío. Desde la cabecera la risa de Amara flotaba hacia mí fácil y bien cronometrada. Esteban Morel estaba a su lado alto, compuesto el tipo de hombre que parecía el haber nacido sabiendo qué tenedor usar. Inclinaba la cabeza cuando ella hablaba, su sonrisa leve pero cortés. La cena comenzó con charlas servidas como entremeses ligeras, olvidables, solo para llenar el aire. El hombre a mi lado preguntó si todavía enseñaba en algún lado. Le dije que no, que estaba jubilada. Asintió cortésmente y se giró hacia su vino. Cuando llegó el primer plato miré hacia la mesa. Los gestos de mi hija eran precisos, practicados. Tocaba su copa solo cuando otros lo hacían, reía, al ritmo exacto que se requería. Entonces me di cuenta, no estaba relajada, estaba actuando. La luz del candelabro se reflejó en mi relicario y lo escondí bajo el cuello no queriendo atraer miradas. Mi reflejo en la cuchara pulida parecía bastante calmado, aunque mi mano tembló ligeramente al alcanzar la servilleta. Al otro lado del salón, Amara alzó su copa para un brindis, sus diamantes destellando como aplausos. Por un instante su mirada encontró la mía. Había orgullo en sus ojos y algo más frío debajo, una advertencia cortés de no hablar demasiado alto, de no perturbar la ilusión. Así que no lo hice. Sonreí y crucé las manos en mi regazo y vi cómo la noche perfecta de mi hija se desplegaba sin mí. Los meseros acababan de retirar la sopa cuando Amara se levantó su vestido atrapando la luz como vidrio hilado. La charla se apagó. Sonrió hacia Esteban, su mano descansando delicadamente en su hombro, y alzó su copa de champán. Quiero agradecerles a todos por estar aquí esta noche, comenzó su voz suave y segura. Esteban y yo estamos profundamente agradecidos por las amistades que nos han formado y por las familias que nos enseñaron el significado de la ambición. Un murmullo de aplausos corteses recorrió la mesa. Amara esperó a que se desvaneciera antes de que su mirada se deslizara hacia mí. Su sonrisa se profundizó casi tierna. Y quiero dar un agradecimiento especial, continuó, a mi madre, que ha sido una inspiración a su manera singular. Siempre sola después de tantos años. El salón rió suavemente al principio. Mi corazón dio un solo golpe silencioso. Es la definición de la independencia, siguió Amara girando su copa. O tal vez, añadió ladeando la cabeza como si bromease un compromiso con el miedo. De cualquier forma, lo hace ver elegante. La risa que siguió fue más aguda esta vez, cortés, cuidadosa, pero innegablemente real. La que usan cuando no están seguros de si algo cruel debe ser gracioso. Mantuve mi sonrisa firme. Mis dedos se apretaron alrededor del tallo de mi copa hasta que su frío entumió mi mano. Al otro lado de la mesa la esposa del proveedor me miró y luego desvió la vista rápido, su servilleta ondeando como una tregua que no podía ofrecer. Amara alzó su copa más alto. Por mi madre, dijo, y por la idea de que la independencia puede heredarse, aunque la calidez no. Un murmullo de diversión, luego silencio. Alguien al fondo tosió. Esteban miró su plato, su mandíbula tensándose casi imperceptiblemente. Alcé mi copa sin confiar en mi voz. Las burbujas temblaban contra el borde. Por un momento pensé que la dejaría caer, pero no lo hice. Asentí como si hubiera dicho algo amable. Gracias, Amara, logré decir al fin, mi tono parejo, cada palabra lisada como tela. Ella sonrió triunfante, disfrutando del malestar de su público como si fuera aprobación. La orquesta en la esquina comenzó a tocar de nuevo jazz suave, una melodía demasiado elegante para lo que acababa de pasar. El ruido llenó el aire rápido, sofocando lo dicho antes de que manchara demasiado el salón. Puse mi copa con cuidado, alineándola con el pliegue de mi servilleta. Mi reflejo en el cuchillo de plata junto a ella
Parecía bastante calmado el rostro de alguien demasiado disciplinado para hacer una escena. Adentro algo pequeño y silencioso se encogió como una llama atrapada por una corriente repentina. Cuando llegó el postre me excusé al baño. En el espejo las luces eran crueles, demasiado brillantes, demasiado honestas. Toqué el relicario bajo mi clavícula sintiendo el pulso firme, bajo el metal frío. La foto desvaída de Mauricio presionaba suavemente contra mi piel. Me lavé las manos, las sequé despacio y me miré una última vez. La mujer que me devolvía la mirada era mayor, sí, pero no estaba rota. Enderecé los hombros, reapliqué un toque de lápiz labial y regresé a la mesa antes de que alguien notara mi ausencia. La música creció de nuevo como si nada hubiera pasado. Pero algo sí, algo que brillaba bajo los candelabros afilado como cristal, esperando su próximo reflejo. Cuando regresé a la mesa el aire había cambiado. La risa era más suave, ahora dispersa en pequeños grupos inciertos. Amara se había acercado a Esteban su mano, descansando ligeramente en su brazo como para anclarlo. Él no parecía anclado. Al tomar asiento, él miró por la larga extensión de manteles y copas hasta que sus ojos encontraron los míos. Fue breve pero inconfundible, una expresión que no pertenecía a un salón como este. No era lástima. No era curiosidad. Algo más callado, más consciente. La cena continuó, un espectáculo retomado tras un intermedio que nadie mencionó. Dejé que la charla me envolviera. Inversiones, galerías, la apertura de un hotel boutique en el centro. Las palabras parecían monedas arrojadas a una fuente. Nadie esperaba que cayeran en algo significativo. Esteban hablaba poco, cada vez medido y considerado. Tenía la voz de alguien acostumbrado a ser escuchado. Cuando sirvieron el postre, un delicado enrejado de masa y polvo de oro, se inclinó hacia Amara para susurrarle algo. Ella asintió medio sonriendo, pero sus ojos se deslizaron hacia mí cautelosos. Entonces, él se levantó copa en mano. «Si me permiten», dijo, y el salón se giró obediente hacia él. «Quiero agradecerles a todos por acompañarnos esta noche. Estos momentos nos recuerdan que ningún futuro se construye solo». Hizo una pausa y su mirada me encontró de nuevo. «Especialmente cuando se construye sobre la generosidad de quienes vinieron antes». Un murmullo de aprobación cortés recorrió a los invitados. Pero había algo más en su tono, un peso que solo yo parecía escuchar. Tras el brindis, mientras la gente se dirigía al bar y la banda comenzaba otra melodía suave y practicada, Esteban rodeó la mesa. Amara estaba distraída por un par de amigos admirando su anillo. Él se detuvo junto a mi silla. «Señora Solís», dijo quedo. «¿Puedo?» Levanté la vista sorprendida. «Claro». Me señaló la terraza del jardín. Salimos al aire más fresco, el sonido de los barcos en el río zumbando más allá de la baranda. Faroles colgaban de las ramas de magnolias, proyectando charcos suaves de luz en los adoquines. «Espero que me disculpe», comenzó. «¿El brindis de su hija?» «No fue merecido. He soportado cosas peores», dije. Y ella lo dijo para impresionar, no para herir. Aunque logró ambas. Una sombra de sonrisa cruzó su rostro. «Usted maneja la crueldad mejor que la mayoría. Lo estudié por primera vez. Facciones refinadas pero no afiladas. Ojos del color del lodo del río firmes y evaluadores. Parecía un hombre entrenado para notar detalles que no debía mencionar. Me pareció conocida esta noche», dijo tras una pausa. No lo ubiqué hasta que vi su nombre en la tarjeta de la mesa. «Solís». La forma en que lo dijo despertó algo en mí, un eco de un corredor olvidado de la memoria. «Me temo que debe estar equivocado», respondí, aunque mi voz me traicionó con un leve temblor. «Dudo. ¿Conoció alguna vez a un hombre llamado Javier Morel?» El nombre cayó entre nosotros como un vaso roto silencioso, luego destrozándose hacia adentro. Por un momento el sonido del río se desvaneció. Vi en cambio una versión más joven de mí misma, sentada frente a un escritorio. Papeles esparcidos, un hombre desesperado, al borde de perderlo todo.
Su nombre era Javier Morel. Había sido amable incluso en pánico. Le presté mis ahorros no por ganancia, sino porque la decencia aún significaba algo entonces. Encontré los ojos de Esteban. El parecido era ahora innegable, la inclinación de su ceja, la forma contenida en que cargaba su culpa. Lo conocí, dije suavemente. Hace mucho tiempo. Esteban asintió la comprensión amaneciendo. Era mi padre. Nos quedamos en silencio, el aire nocturno pesado, con cosas que ninguno podía aún decir. Adentro podía escuchar la risa de Amara, de nuevo brillante, practicada resonando por el salón. Pero entre Esteban y yo, el sonido solo profundizó el silencio. El pasado acababa de encontrar su camino de vuelta al salón, y entendí que esta cena humillante, como había sido, era solo el comienzo de algo mucho mayor. Esa noche, mucho después de dejar la casa del río, no pude dormir. La lluvia había ido y venido dejando las calles brillando bajo los faroles. Me senté junto a la ventana con una taza de té frío, el relicario cálido contra mi garganta, y la pregunta de Esteban resonando en mí, como una campana que se negaba a desvanecerse. ¿Conoció alguna vez a un hombre llamado Javier Morel? Lo había conocido, y su memoria estaba envuelta en papel y tinta sellada en un cajón que no había abierto en 40 años. Era 1985. Puerto Alegre era más pequeño entonces, más hambriento. Mauricio había muerto apenas 6 meses antes, dejándome con una casa demasiado grande y una cuenta bancaria demasiado flaca. Enseñaba literatura en la universidad por las tardes y daba clases particulares de noche, tratando de seguirle el paso a las cuentas que llegaban más rápido de lo que mi valor podía abrirlas. Una tarde conocí a Javier Morel en la oficina de Raúl Benítez, un viejo amigo de la facultad que se había pasado al derecho. Javier era banquero entonces, aunque la palabra significaba algo diferente. Menos trajes, más riesgo. Su negocio familiar de transporte estaba cayendo. Los precios del combustible se habían disparado. 2 contratos habían fallado. Raúl lo presentó como un cliente con problemas. Era cortés pero desgastado como lucen los hombres cuando cargan un peso que no les pertenece del todo. Se disculpó por interrumpir mi reunión y luego, de algún modo con suavidad, me dijo que reconoció mi nombre de un artículo que escribí sobre la supervivencia de pequeños negocios. Lo leí 3 veces, dijo. Escribes sobre la perseverancia como si fuera algo que puedes sostener. Las palabras me avergonzaron, pero se quedaron. La semana siguiente, Raúl mencionó que la empresa de Javier podría sobrevivir si conseguía un inversionista a corto plazo. Tenía colateral reputación, todo menos tiempo. Recuerdo caminar a casa esa noche por el Parque de los Sauces, con hojas pegadas a mis zapatos tras la lluvia. La idea llegó en un arranque de claridad tonta, podía ayudarlo. No porque tuviera mucho, solo los ahorros con los que planeaba vivir hasta obtener plaza fija, sino porque la decencia en esos días aún se sentía como un deber. Cuando se lo dije a Raúl, intentó disuadirme. «Nayara, no puedes arreglar las mareas de otros», dijo. Pero redactó los papeles de todos modos. Los firmé en silencio usando mi apellido de soltera para que la facultad no chismorreara. No le dije nada a Javier hasta que la transacción estuvo lista. Vino a mi puerta 3 días después, la incredulidad marcada en su rostro. Intentó agradecerme con flores, con una cena, incluso con una oferta de pagar intereses. Rechacé todo. «Solo haz que funcione», dije. Lo hizo. En 1 año la empresa se estabilizó. 2 años después, envió una sola carta manuscrita formal, llena de gratitud. Me llamó la desconocida, que creyó en algo que nadie podía ver. La sellé en un sobre y la guardé en una caja de madera con los gemelos de Mauricio. No se lo conté a nadie, ni siquiera a Raúl. Parte era orgullo, sí, pero también privacidad. Había hecho algo bueno en una vida que de otro modo se había vuelto pequeña y ordinaria. Era solo mío para guardar. Ahora, décadas después,
Esteban Morel me había mirado con esos mismos ojos callados y serios que tuvo su padre. No sabía, por supuesto, qué había unido nuestras vidas antes de que cualquiera lo entendiera. Me levanté de la silla y crucé el cuarto hasta mi tocador. El cajón se atascó un poco antes de ceder. La caja de madera seguía ahí, los bordes suavizados por el tiempo. La abrí. La carta estaba arriba, aún sellada en su sobre amarillento. Mi nombre escrito en la mano firme de Javier se había desvaído a un marrón suave. La sostuve bajo la luz de la lámpara, pero no rompí el sello. Algunas cosas pertenecen más a la memoria que a la prueba. Afuera un trueno rugió de nuevo, lejano y bajo. Cerré la caja y la deslicé de vuelta al cajón, el pasado asentándose con ella callado, paciente, inacabado. Para cuando llegó el segundo plato, el salón había recuperado su ritmo. La charla zumbaba de nuevo, esta vez más fuerte, como si todos quisieran ahogar el recuerdo del primer brindis. Me quedé quieta, mi tenedor intacto, escuchando el tintineo de la plata y el zumbido, bajo de risas corteses. Amara prosperaba en ese ruido, le daba un escenario y escondía su crueldad. Se inclinó hacia un grupo de invitados en su extremo de la mesa, su voz lo bastante alta para que otros la oyeran. Mi madre siempre ha tenido esa contención admirable, dijo. Supongo que eso pasa cuando vives sola demasiado tiempo. Te vuelves buena para callar. Una oleada de risas. No aguda, no fuerte, lo justo para apretarme el pecho. Incluso mantiene su casa igual que cuando murió mi padre. Continuó sirviéndose más vino. Los mismos muebles, las mismas cortinas. Dice que es sentimental. Yo pienso que es solo costumbre. Alguien murmuró un comentario sobre lo dulce que sonaba. Amara sonrió. Dulce sí, pero imaginen nunca avanzar. Yo nunca podría vivir así. Sus palabras llegaron como un aguijón lento deliberado. Puse mi servilleta junto al plato y crucé las manos. A mi alrededor las sillas se movieron, las copas tocaron labios, y nadie me miró a los ojos. Cuando empezó a decir algo más, algo con risa en el tono y veneno debajo, me levanté. El roce de mi silla cortó el sonido del salón. El violinista titubeó medio compás antes de continuar. «Ya basta», dije. No alcé la voz. No lo necesitaba. El silencio que siguió fue afilado como vidrio, enfriándose tras la llama. Un mesero se congeló cerca de la puerta, inseguro de seguir sirviendo. Amara parpadeó, su sonrisa tambaleándose. Mamá dijo con ligereza. «Solo estaba». «Sé lo que estabas haciendo», respondí. Mi tono seguía calmado, firme, pero algo dentro de mí, algo que se había doblado en silencio durante años, se desplegó al fin. «Y creo que ya tuviste tu turno». Un rubor subió por su cuello. «No quise». «Sí quisiste», dije. «Siempre lo haces». No era ira lo que sentía entonces, no realmente. Era claridad del tipo que llega cuando no queda nada que perder. Los ojos de Esteban encontraron los míos al otro lado de la mesa. No se movió, pero su expresión se suavizó como si esperara que el resto del salón alcanzara lo que acababa de cambiar. Nadie habló. Incluso la orquesta pareció aquietarse, la melodía diluyéndose en el aire. Por primera vez esa noche me sentí más alta, aunque no me había movido de donde estaba. Amara me miró, su compostura rompiéndose en pequeñas fracturas visibles. «Estás haciendo una escena», susurró. Aún no dije. «Pero tú sí». Luego me senté. Lenta, deliberadamente, como si reclamara mi propio lugar de las cenizas de su actuación. El salón exhaló de golpe. Alguien carraspeó, la música retomó, y los platos comenzaron a moverse de nuevo. Pero la energía Vaquenes había cambiado el brillo del control, la superficie lisa que ella había mantenido se había ido. Al otro lado de la mesa Esteban alzó su copa, pero no bebió. Mantuvo su mirada en mí, el más leve reconocimiento, pasando entre nosotros algo como respeto, o tal vez reconocimiento. Alisé el borde de mi servilleta, manos firmes al fin, y esperé lo que vendría después. Por varios largos momentos tras sentarme, la cena se tambaleó al borde del silencio.
La música retomó como un actor que olvida una línea y finge que nunca pasó. Amara hablaba en ráfagas rápidas con los invitados cerca, intentando restaurar el ritmo de la noche. Su risa sonaba demasiado brillante, ahora el sonido de cristal bajo presión. Entonces Esteban se levantó. Su movimiento fue tan controlado, tan silencioso, que nadie lo notó al principio. Cuando alcanzó el micrófono junto a la banda, el salón comenzó a callar. «Discúlpenme», dijo su voz baja pero clara. «Antes de continuar, quisiera decir algo». Amara se congeló, sonrisa fija. «Querido, ¿quizá después del postre?» La miró con suavidad. «No. Ahora». La banda paró. Incluso los meseros se detuvieron sosteniendo bandejas en el aire. Los candelabros arrojaban luz suave por el salón, atrapando destellos dorados en las copas. Esteban se giró hacia mí. «Hay una historia que descubrí hace poco, una que pertenece a este salón, tanto como a mi familia». Metió la mano en el bolsillo de su chaqueta y desdobló una hoja impresa. El micrófono captó el leve crujido del papel. «Hace décadas comenzó mi padre Javier Morel. Casi lo perdió todo. Un contrato fallido, una crisis de combustible. El tipo de colapso que destruye legados de la noche a la mañana. Nunca supo que habló de esa época en público, solo con amigos cercanos. Pero en los archivos de nuestra empresa encontré una carta de gratitud a alguien que lo salvó cuando nadie más lo hizo». Miró la hoja en su mano, luego de nuevo a la mesa. Su nombre era Nayara Solís. El sonido que siguió no fue un jadeo, fue la liberación colectiva de aliento suave y atónita. Los dedos de Amara se apretaron en su copa, el color drenándose de su rostro. «¿Qué estás haciendo?», susurró el micrófono, aún captando sus palabras por el salón. Esteban no le respondió. Continuó firme y claro. «Mi padre escribió que esta mujer Nayara le prestó sus ahorros a través de un intermediario. No pidió reconocimiento ni retribución más allá de su promesa de reconstruir. Ese acto, ese valor callado mantuvo a cientos de trabajadores empleados y un negocio familiar vivo. Todos estamos parados sobre esa generosidad invisible». Levantó la hoja ligeramente. «Esta es una copia escaneada de esa carta. Es registro público ahora, pero sospecho que nunca se quiso que fuera encontrada. La llamó, y cito, el alma que prestó fe cuando el mundo no tenía para dar». Cada rostro en la mesa se giró hacia mí. El aire estaba tan quieto que se sentía su peso. Mantuve mis ojos en Esteban sin confiar en el mundo más allá de él. Me miró no con lástima, sino con comprensión del tipo que ve a través de capas de años y contención. La voz de Amara tembló al hablar. «¿Tú lo sabías?», negó con la cabeza. «Lo descubrí hace semanas. Pero esta noche, viéndola soportar con tanta gracia lo que se dijo, no pude seguir callando. Nadie aplaudió. Nadie se movió. Incluso las velas parecían sostener sus llamas más rectas. Esteban bajó el micrófono, su mano rozando la base como si cerrara un capítulo. «Algunas deudas», dijo suavemente, «son demasiado viejas para pagar, pero nunca para honrar». Luego puso la hoja frente a mí. Y por primera vez esa noche, el silencio me perteneció. Por unos segundos suspendidos, nadie respiró. Los candelabros zumbaban débilmente arriba, su luz incómodamente brillante, atrapando el impacto en cada rostro. Amara estaba inmóvil en la cabecera, su mano congelada alrededor del tallo de su copa. Entonces, su compostura se rompió. «Me usaste», dijo su voz temblando, pero lo bastante alta para que todos oyeran. «Me usaste para encontrarla». Sus palabras golpearon el salón como una bofetada. Algunos invitados se movieron, otros bajaron la vista. Esteban la miró con calma, aunque su garganta se movió como si el aire mismo se hubiera espesado. «No lo sabía», dijo quedo. «No hasta hace 3 semanas». Ella rió una vez, seca y frágil. «¿3 semanas? ¿Y no pensaste en decírmelo?» «Lo intenté», respondió. «Pero estabas planeando esta cena y no quise arruinarla». «Qué noble», espetó ella. «¿Pensaste que era mejor humillarme frente a todos?», negó lentamente con la cabeza. «No, Amara. Pensé en honrar a alguien que lo merece».
El silencio que siguió fue más pesado que cualquier discusión. Alguien al fondo tosió suavemente. Otro invitado murmuró una oración en voz baja. El leve golpeteo de la lluvia comenzó contra las ventanas fino y rítmico. Los ojos de Amara se dispararon hacia mí. «Y tú», dijo. «Tú debías saberlo. Lo planeaste». No me moví. Mis manos descansaban en mi regazo, firmes como piedra. «No lo sabía», dije, mi voz quieta pero segura. «No supe el nombre de tu padre hasta esta noche». «¡Eso es imposible!», gritó. «¿Esperas que crea que no lo reconociste tú y tus secretos, siempre fingiendo estar por encima de todos?» Esteban se giró hacia ella entonces, la calma en su expresión rompiéndose en algo más cercano al dolor. Amara dijo para... No golpeó su copa en la mesa. El vino se derramó por el mantel blanco, una herida oscura extendiéndose. «La trajiste aquí para avergonzarme. No soportaste que mi vida fuera al fin mejor que la de ella». Los invitados estaban rígidos, inseguros de si mirar a otro lado o presenciar el naufragio. Un leve murmullo de voces creció al fondo del salón, inversionistas amigos de la familia, gente que había construido su reputación en la cercanía a la compostura. Esteban metió la mano en su bolsillo, sacó el anillo de compromiso que había atrapado tantas miradas esa noche y lo puso en la mesa entre ellos. El sonido del metal contra la madera fue pequeño, pero final. «La cena terminó», dijo. El rostro de Amara se quedó sin color. «No puedes simplemente irte», susurró. «Ya lo hice». Se giró hacia mí. «Lamento que hayas tenido que ser parte de esto». Lo miré luego a mi hija de pie en medio del silencio que alguna vez controló con tanta facilidad. «Nadie necesita castigo», dije suavemente. «Solo verdad». Mis palabras cayeron con suavidad, pero se asentaron en el salón como un veredicto. Los hombros de Amara temblaron la furia, desvaneciéndose en algo más pequeño, casi asustado. «Arruinaste todo», dijo su voz quebrándose. «¿Sabes siquiera lo que dirán?» Esteban respiró hondo. «Dirán lo que siempre dicen», respondió. «Pero ya no importa». Una mujer con perlas se levantó discretamente y salió. 2 hombres la siguieron. La orquesta había parado de tocar por completo los arcos, descansando en las cuerdas, esperando que alguien señalara un fin que nunca llegaría. Amara quedó sola, rodeada de testigos que ahora la miraban con lástima en lugar de admiración. Esteban dio un leve asentimiento al personal y se apartó de la mesa. Me levanté también, no por victoria, sino por necesidad. Mi hija se tambaleó ligeramente su mano, aferrando el respaldo de una silla para equilibrarse. Por un momento la vi, no como la mujer que me humilló, sino como la niña asustada que alguna vez se escondió tras mis faldas cuando los truenos rodaban sobre el río. Pero ya no había palabras que pudieran alcanzarla. La lluvia afuera se intensificó, un tamborileo suave contra el vidrio. Esteban sostuvo la puerta para mí al pasar, su rostro ilegible. Atrás los murmullos crecieron de nuevo, bajos, cautelosos, ya tejiendo la historia que llenaría los chismes de mañana. No miré atrás. El aire más allá de la puerta era más fresco, más fácil de respirar. Por primera vez esa noche sentí algo cercano a la paz. No triunfo, no vindicación, solo la calma que sigue a una verdad por fin dicha, en voz alta. El aire nocturno fuera de la casa del río estaba espeso con el olor a lluvia y lodo del río. Apenas había pasado los escalones de mármol cuando mi celular vibró en mi bolso, un sonido extraño tras horas de silencio. La pantalla se iluminó con un nombre que me deshizo por completo: Sofía. Respondí de inmediato. Su voz llegó pequeña, rasposa. «Abuela». Mi corazón se aceleró. «Cariño, ¿qué pasa?» No me sentía bien», dijo. «He estado esperando a mamá, pero no llegó. Creo que tengo fiebre. No quería molestarte, pero...». Su voz se quebró en una tos débil. Podía escuchar el temblor en su respiración. «Ya voy para allá», dije avanzando hacia la banqueta. «Quédate en el sofá. Toma agua. No abras la puerta aquí a nadie». Una mano apareció frente a mí antes de que pudiera parar un taxi. Esteban. Debía haberme seguido.
La lluvia había oscurecido su traje suavizando los bordes de su compostura. ¿Está bien?, preguntó Quedo. Mi nieta, dije. Está enferma. Sola. Sin dudar buscó las llaves de su coche. Yo te llevo. No es necesario, dije, aunque mi voz traicionó más urgencia que orgullo. Sí lo es, respondió. No deberías manejar esta noche. El coche estaba estacionado al borde del patio plateado bajo el brillo de los faroles. Me deslicé en el asiento del copiloto, mis manos aún temblando por la llamada. La ciudad pasó borrosa, adoquines brillando con lluvia, tiendas cerradas temprano, unas pocas personas bajo paraguas. No hablamos por varias calles. El silencio entre nosotros era frágil, como si una palabra equivocada pudiera romper la noche por completo. En un semáforo en rojo, Esteban me miró. No deberías lidiar con esto sola. He lidiado con la mayoría de las cosas, así dije. Pero ella es solo una niña. Asintió, ojos fijos al frente. No lo será por mucho. El mundo no espera. Cuando llegamos a mi calle vi la silueta pequeña de Sofía en la ventana de la sala. Una lámpara brillaba tras ella volviéndola translúcida y joven. Salí del coche antes de que él apagara el motor. Adentro el aire olía levemente a eucalipto y lana húmeda. Sofía estaba acurrucada en el sofá, su piel encendida. Puse mi palma en su frente demasiado caliente. Abuela, murmuró medio dormida. Mamá dijo que regresaría después de la cena. Lo sé, susurré. Descansa ahora. Estás a salvo. Esteban apareció silenciosamente en la entrada sosteniendo un vaso de agua. Lo puso en la mesa junto a ella sin decir palabra. Gracias, dije. Negó con la cabeza. No hay de qué. La lluvia comenzó de nuevo más fuerte, tamborileando suavemente contra las ventanas. Sofía se movió. Luego se asentó de nuevo en el sueño, su respiración estabilizándose. Me quedé junto a ella, una mano descansando ligeramente en su hombro, la otra presionada contra el relicario, en mi cuello. Por todo lo que se había roto esta noche, las mentiras, las fachadas brillantes, las palabras crueles, este pequeño cuerpo cálido por fiebre, era lo que seguía siendo real. Esteban retrocedió hacia la puerta deteniéndose como si quisiera hablar, pero no lo hizo. Encontré sus ojos brevemente, una comprensión silenciosa pasando entre nosotros. Cuando la puerta se cerró tras él, me hundí en el sillón junto a mi nieta y la vi dormir el leve pulso de la luz del porche, parpadeando en su rostro. En algún lugar afuera la ciudad exhaló aliviada, exhausta y completamente cambiada. La fiebre subió rápido. Cuando el reloj en la repisa marcó las 11, la piel de Sofía había tomado el color de la luz de vela y su respiración venía corta y caliente. Le puse toallas frescas en la frente. Susurré consuelo que apenas la alcanzaba a través de la neblina. El termómetro marcaba 40 grados. Tomé mi celular con intención de llamar a Mara, pero me detuve antes de marcar. La imagen de su rostro en la mesa de la cena, pálido, furioso, frágil, destelló en mi mente. Fuera lo que fuera que batallaba esta noche, no era la maternidad. En cambio, llamé a Esteban. Respondió al primer timbre. Aún estoy afuera, dijo. ¿Necesitas ayuda? No tuve que explicar. Minutos después, sus faros iluminaron los escalones del frente. Juntos levantamos a Sofía envuelta en una manta, temblando, pero medio consciente, al coche. La lluvia feroz había convertido la ciudad en espejos reflejos de faroles temblando en charcos. En la entrada de emergencias del Hospital del Buen Samaritano, las enfermeras se movieron rápido, sus voces firmes pero amables. Esteban dio su nombre en la recepción. La recepcionista no cuestionó por qué un hombre, en traje de gala, cargaba a una niña con fiebre a medianoche. Un médico joven se acercó portapapeles en mano. Necesitamos saber si tiene condiciones preexistentes, dijo ya escuchando el pecho de Sofía. Y alergias, reacción y algún medicamento. Abrí la boca pero no salió nada. Sofía nunca había estado así de enferma. Amara manejaba sus citas con el pediatra. Yo solo había visto los papeles metidos en su mochila sin leer. Yo tartamudeé, la vergüenza inundándome. No estoy segura. El médico asintió, pluma lista. Empezaremos con antibióticos de amplio espectro si no hay alergias conocidas. Espere,
dijo Esteban quedo. Nada de penicilina. El médico alzó la vista. ¿Estás seguro? Sí. Habló con la facilidad de alguien que había respondido esa pregunta muchas veces. Es hereditario. Mi padre era alérgico. Yo también. Por un instante nadie habló. El único sonido era el suave silbido del oxígeno por la mascarilla que la enfermera ajustaba en el rostro de Sofía. El médico anotó algo. Buen dato, dijo, y se movió rápido hacia la sala de tratamiento. Miré a Esteban la luz fluorescente suavizando los bordes de su expresión. No parecía triunfante, solo aliviado. ¿Cómo lo supiste?, pregunté. Dudo. Porque tu hija lo habría heredado de ti. Y ella lo pasó a su hija. El peso de eso aterrizó despacio, algo tan ordinario como una alergia uniendo generaciones, atando lazos de sangre que casi se habían roto. Admitieron a Sofía para observación toda la noche. Me senté junto a su cama mientras las enfermeras se movían en silencio, practicado ajustando líneas intravenosas y murmurando actualizaciones. Esteban se quedó en la puerta, corbata suelta, chaqueta sobre un brazo. Cuando la enfermera bajó las luces, la habitación cayó en un silencio azul roto, solo por el ritmo suave de las máquinas. La respiración de Sofía se estabilizó. Tomé su mano y sentí el calor comenzar a desvanecerse. «Deberías irte a casa», susurré a Esteban. Negó con la cabeza. «Me quedo hasta que nos digan que está fuera de peligro». No discutí. Había algo en su manera de decirlo firme, familiar, que me recordaba a su padre. A Javier parado en la oficina de Raúl Benítez, hace décadas prometiendo reconstruir lo que yo ayudé a salvar. Pasaron las horas. Las enfermeras iban y venían. Afuera por la ventana angosta el amanecer comenzó a palidecer el cielo, volviendo las calles mojadas plateadas. Cuando el médico regresó, sonrió con suavidad. «Está respondiendo bien», dijo. La trajeron justo a tiempo. Tras su partida, Esteban se acercó a la cama. Sofía se movió sus párpados aleteando. Por un momento lo miró con confusión, luego con reconocimiento. «¿Eres amigo de mi mamá?», preguntó adormilada. Sonrió. Algo así. Ella asintió y volvió a dormir su pequeña mano, aún en la mía. Esteban me miró entonces sin hablar, pero la pregunta colgaba entre nosotros, tácita, innegable. ¿Cómo podían dos vidas que chocaron en humillación y accidente ahora encontrarse unidas por algo tan simple, tan milagroso como el cuidado? Acaricié un mechón de cabello de la frente de Sofía y susurré. «Gracias». Él solo asintió, sus ojos fijos en la niña que, sin saberlo, acababa de reescribir el mapa entre nosotros. Por la mañana el hospital se asentó en el ritmo apagado de la recuperación, ruedas lejanas de camillas, el suave cambio de turno de las enfermeras, máquinas de café, silbando en el pasillo. Sofía descansaba, su color mejor, la fiebre rota. La dejé al cuidado de una enfermera y seguí a Esteban al pequeño café de abajo, sus ventanas empañadas por la lluvia de la noche. Pidió café negro para él y té para mí, sin preguntar, como si ya supiera que no soportaría nada más fuerte. Nos sentamos en una esquina, el lugar casi vacío, salvo por un conserje trapeando la pared lejana y una pareja susurrando sobre bandejas de plástico. El silencio entre nosotros no era tenso, solo cuidadoso. Esteban removió su café, pero no bebió. «Te debo honestidad», dijo al fin. «Anoche no fue la primera vez que oí tu nombre». Levanté la vista, no sorprendida, pero aún no lista para encontrar sus ojos. «Sigue». «Encontré tu nombre en un archivo legal viejo». Continuó, su voz medida, como si cada palabra tuviera que cruzar un umbral de contención. «Estaba en una caja de archivo de mi padre, un registro de inversión de los 70. La firma era tenue, pero la reconocí cuando te vi en un restaurante hace semanas. No sabía que Amara era tu hija entonces». Hizo una pausa, el más leve rastro de agotamiento alrededor de su boca. «Al principio quería conocerte para agradecerte. Mi padre habló de ese inversionista anónimo solo una vez, justo antes de morir. Dijo, alguien creyó en mí cuando no tenía nada en qué creer. No pensé que tendría la oportunidad de decírselo.
La honestidad en su voz era desarmante, callada en lugar de suplicante. Pero cuando supe quién era tu hija, siguió. Debí haberme alejado. En cambio, me quedé. Pensé que con el tiempo importaría menos. Eso fue cobardía. Afuera una enfermera empujó un carrito de ropa blanca por las puertas de vidrio, su reflejo deslizándose brevemente antes de desvanecerse. Dejé que sus palabras se asentaran antes de responder. Supongo que todos tomamos decisiones que parecen más simples al mirar atrás, dije. Sonrió levemente del tipo que reconoce verdad y arrepentimiento. La junta de mi firma no lo ve así. Las noticias viajan rápido. Los inversionistas en esa cena eran algunos de mis mayores patrocinadores. Tras anoche, 2 retiraron sus compromisos. Y aún así viniste al hospital, dije. No lo pensé siquiera. Admitió. Ese es el problema. He pasado mi vida pesando todo, y luego tú y tu familia me enseñaron cómo se siente actuar sin calcular. Por primera vez desde la cena sentí algo suavizarse en mí. No afecto, algo más callado, más firme. Empatía, tal vez, vestida de cautela. Lo miré plenamente entonces, notando las ojeras bajo sus ojos, el leve temblor en su mano, cuando al fin levantó la taza para beber. Reconstruirás, dije. Los hombres como tú siempre lo hacen. Encontró mi mirada. No de la misma manera. Cuando regresé a la habitación de Sofía, la luz matutina se derramaba suavemente sobre su cama. Esteban se quedó en el pasillo, manos en los bolsillos, mirando a través del vidrio. Me giré una vez antes de entrar. Me dio un leve asentimiento, ni promesa ni despedida, solo reconocimiento de que algo había cambiado entre nosotros, irreversible pero calladamente, como el amanecer tras una larga tormenta. La casa estaba silenciosa de nuevo. Sofía estaba en casa tras el hospital, aún pálida, pero riendo suavemente, con una película en el cuarto de al lado. El aroma eucalipto flotaba en el aire mezclado con la dulce fragancia de las magnolias afuera. Por primera vez en días el mundo no parecía girar. Solo estaba quieto. Me senté en mi escritorio junto a la ventana con una hoja de papel en blanco y mi pluma favorita, la que Mauricio me dio el año antes de morir. La pulsera del hospital de Sofía estaba al lado, un pequeño aro de plástico que había significado todo apenas 2 noches antes. Comencé la carta sin saber exactamente qué quería decir. Amara. Hice una pausa dejando que el nombre se asentara en la página. Se veía extraño en mi letra, demasiado afilado, demasiado formal. No le había escrito a mi hija desde que estaba en la universidad, cuando las palabras entre nosotras aún eran cosas suaves. Estabas enojada. Entiendo el enojo. Llega cuando el amor no tiene a dónde ir más. Pero lo que hiciste no fue por mí. Fue por una parte de ti que has temido enfrentar. Me detuve insegura. Casi podía escuchar su voz indignada y temblorosa. Piensas que lo sabes todo, mamá. Volví a mojar la pluma. Sé lo que significa perder la imagen que has construido de ti misma. Sé cómo la vergüenza puede volver cruel a la gente. Pero no cargaré con una culpa que no es mía. Te crié para sobrevivir, no para fingir. Te crié para que conocieras tu valor, no para medirlo a través de los ojos de otros. Las palabras fluían más fáciles ahora, aunque mi pecho se apretaba con cada línea. Lo que pase después si vuelves a hablarme, o no quiero que recuerdes esto, la verdad no te destruyó, te reveló. Y la revelación dolorosa como es sigue siendo una forma de gracia. La firmé simplemente. Mamá, sin floritura, sin nombre completo. Solo eso. Luego me recargué y la leí una vez más. La carta se sentía demasiado viva, demasiado cruda para enviarla. No era enojo lo que me detenía, sino entender que ella no estaba lista para leerla. Y tal vez yo no estaba lista para su respuesta. Doblé el papel con cuidado, alisando los pliegues, y alcancé la caja de madera en mi tocador. La misma caja que guardaba la carta de Javier Morel, sellada y amarillenta por el tiempo. Levanté el sobre viejo, deslicé el nuevo debajo y cerré la tapa. 2 cartas, una de gratitud,
Una deliberación descansando juntas como ecos que ya no necesitaban ser escuchados. Cuando empujé el cajón para cerrarlo, el sonido fue suave final. Afuera una brisa movió las ramas de magnolia, trayendo su aroma al cuarto. Me recargué dejando que el aire tocara mi rostro. No era perdón lo que me llenaba, aún no. Era algo más callado, espacio, distancia, la frágil paz que viene de no necesitar estar en lo correcto. En el otro cuarto Sofía rió de nuevo, y dejé que el sonido me llevara adelante. Para finales de marzo las camelias habían comenzado a florecer de nuevo, pétalos suaves y en capas del color del porcelana y el crepúsculo. Este año llegaron tarde, tercas contra el frío que se quedó demasiado. Eso me gustaba de ellas. Esperaban el calor en sus propios términos. Estaba arrodillada junto al muro del jardín esa mañana, podando los restos del invierno, cuando escuché el crujir de grava en el camino. La voz de Sofía flotó hacia mí, tímida pero firme. «Abuela, ¿puedo pintar aquí afuera?» Estaba en la reja con su cuaderno de dibujo pegado al pecho, el cabello suelto, un leve rastro de carbón en sus dedos. Se veía más ella misma que en meses, ya no frágil, solo pensativa. «Claro», dije. «La luz está buena esta mañana. Toca las flores desde el este». Sonrió y montó su caballete bajo un roble. Por un rato los únicos sonidos fueron los trazos suaves de su pincel y el zumbido bajo de abejas explorando las flores. Trabajé a su lado podando tallos y aflojando tierra, el aroma a tierra húmeda mezclándose con el leve cítrico del agua de su pintura. Me miró después de un rato. «Mamá dijo que está empezando terapia». Hice una pausa. «Eso es bueno. Está avergonzada». Pero dijo que tal vez necesitaba ayuda para verse claramente. Presioné la palita en la tierra removiendo el suelo. «La claridad llega despacio», dije, «como la primavera». No dijimos más. Había paz en el silencio, del tipo que no necesita vigilarse. A media mañana la reja chirrió de nuevo. Esteban apareció vestido más casual con un suéter ligero y jeans sosteniendo una bandeja de papel con 3 tazas de café balanceadas con cuidado. «No quería interrumpir», dijo asintiendo hacia el caballete de Sofía. «Pero traje provisiones». Sofía sonrió. «Llegas justo para la crítica. Creo que hice las camelias de abuela demasiado perfectas». «Son flores», dijo él. «Se supone que se vean perfectas». Me dio una taza y otra a ella. Sus dedos rozaron los míos brevemente cálidos contra el aire fresco. No se quedó, pero había una facilidad entre nosotros ahora, un ritmo callado que no requería explicación. Se agachó a mi lado para ayudarme a casi arrancar unas hierbas. «¿Aún recuerdas cómo distinguir las raíces de los corredores?», bromeé. Sonrió. «Aprendo rápido». Sofía rió desde su lienzo. «Ustedes dos suenan como si ya hubieran hecho esto antes». «En otra vida, tal vez», dije. Por la siguiente hora trabajamos y charlamos suavemente sobre nada en particular, el clima, un libro que le presté el gato callejero que empezó a visitar el porche. La luz del sol se movió por el jardín como algo vivo, cambiando las sombras entre nosotros. Cuando al fin nos sentamos en el muro bajo de ladrillo a descansar, Sofía nos mostró su pintura. Las camelias eran ligeramente disparejas pero hermosas. Había capturado cómo la luz tocaba sus bordes, cómo los pétalos se curvaban hacia adentro como secretos demasiado gentiles para contar. «Es preciosa», dije. Esteban asintió. «Es más que preciosa. Es honesta». Sofía se sonrojó, luego comenzó a guardar sus pinceles. «Mamá quiere llevarme a comer después», dijo. «Solo nosotras dos». «Eso está bien», respondí, aunque un leve dolor tiró bajo mis costillas. Sabía cómo se sentían los nuevos comienzos frágiles, esperanzados nunca del todo sin dolor. Tras su partida, Esteban y yo nos quedamos en el silencio. Las camelias se mecían ligeramente con el viento. «Es fuerte», dijo. «Está aprendiendo», respondí. «Todos lo estamos». Miró hacia el jardín. «Creo que tus flores están ganando». «Siempre lo hacen», dije sonriendo levemente. «Florecen mejor después de ser podadas».
Se giró hacia mí entonces, su expresión pensativa no insistente. ¿Y tú? Acaricié un pétalo caído de mi regazo. Aún estoy aprendiendo a crecer de nuevo. Nos quedamos en silencio tomando café ya tibio, mientras la luz se profundizaba a nuestro alrededor y las camelias fieles, como siempre, se abrían un poco más. La luz de la tarde se deslizaba larga por el porche cortando las mosquiteras en franjas doradas suaves. Acababa de regar las camelias cuando escuché el leve crujir de llantas en la entrada de grava. El coche que se detuvo en la reja era desconocido, plateado, modesto, del tipo que se renta cuando no planeas quedarte mucho. Amara salió lentamente. Se veía más pequeña de lo que recordaba, más delgada, su postura incierta, su confianza desgastada, hasta algo casi frágil. La mujer que alguna vez flotaba por los salones, como si los aplausos siguieran cada paso. Ahora dudaba en el camino aferrando su bolso como si pudiera anclarla. No me moví hacia ella, pero tampoco entré. Algunos encuentros deben pasar al aire libre. Mamá dijo quedo. Sigues con las mismas flores. Florecen sin pedir permiso, respondí. Su sonrisa titubeó y se desvaneció. Dio el primer paso al porche. Las tablas crujieron bajo sus tacones, un sonido viejo, familiar, vagamente indulgente. No me quedaré mucho, dijo. Solo necesitaba verte. Señalé la silla frente a la mía. Se sentó cruzando las manos en su regazo, como una mujer ensayando una disculpa. Por un rato el único sonido fue el viento moviendo los árboles y el zumbido lejano de un barco en el río. Lo perdí todo, dijo al fin. Los inversionistas se retiraron. Los periódicos escribieron sobre la cena. La firma de Esteban está bien, pero la mía. Se detuvo tragando saliva. Vendí la casa en la calle Magnolia. Estoy en un departamento rentado cerca del muelle. Dejé que sus palabras se asentaran en el aire. Hubo un tiempo en que habría tomado su mano, ofrecido un plan, una solución, una forma de limpiar el pizarrón. Pero ese tiempo había pasado. Lamento que haya sido duro, dije con suavidad. Pero a veces lo que se desmorona no es un castigo. Es un final que tenía que pasar. Sus ojos se llenaron no de lágrimas, sino del dolor crudo del reconocimiento. Pensé que era fuerte. Susurró. Creí que si podía controlar todo cómo me veía con quien me casaba, qué pensaba la gente, estaría a salvo. La seguridad no es control. Dije. Es verdad. Solo dejaste de confiar en la tuya. Asintió lentamente. Tenía razón. En tanto, no te veía como persona, solo como un espejo en el que no quería mirarme. La honestidad en su voz me sorprendió. No pulida, no estratégica, simplemente humana. No espero perdón, continuó. Solo quería decir que ahora sé lo que te hice. Y lo siento. La observé largo rato buscando a la hija bajo la mujer en que se había convertido. Ya no guardo enojo, dije. Pero el perdón no es una puerta que pueda abrir a voluntad. Es algo que debe crecer. Como las camelias no puedes apurarlas o mueren. Asintió de nuevo, ojos brillando. Luego metió la mano en su bolso y puso una pequeña llave de plata en la mesa del porche, entre nosotras. Brillaba débilmente en la luz tardía. Es de tu vieja casa en la calle Olmo, dijo. La compré hace años después de que la vendiste. Pensé que tener lo que tú tuviste me hacía poderosa, pero solo me hizo sentir sola. Vendí la mía el último mes. Creo que esto te pertenece ahora. Miré la llave pero no la toqué. Tal vez no le pertenece a nadie, dije suavemente. Tal vez solo es un recordatorio de lo que ambas tuvimos que dejar atrás. Se levantó lentamente. Entonces guárdala como memoria. O tírala. De cualquier modo ya no es mía. Me levanté, también la acompañé a los escalones. Se detuvo en el último medio, girada como esperando una última palabra de rescate. No tenía ninguna que dar. Cuando el coche desapareció por el camino me senté de nuevo y tomé la llave. El metal estaba cálido por el sol. La giré una vez en mi palma, luego la puse junto a mi taza de té. El porche estaba silencioso salvo por el susurro de pétalos cayendo en la madera gastada.
Las camelias habían comenzado a soltar sus flores temprano este año, cada una, dejándose ir sin lucha, haciendo espacio para lo que florecería después. La primavera se había asentado profundamente en Puerto Alegre, para cuando decidí volver a hacer una cena. El aire por las ventanas abiertas era suave con jazmín del tipo que te recuerda que lo peor ya pasó. Había vendido el comedor viejo, el de caoba pesada que podía sentar a 12, pero siempre se sentía como arena, y lo reemplacé con una mesa de roble pequeña para 6. Encajaba en el cuarto como la verdad encaja tras años de fingir. Carmen llegó primero trayendo su pay de limón como una bandera orgullosa de continuidad. «Todavía está tibio», anunció poniéndolo en la encimera. «Más te vale dejarlo reposar antes de que lo cortemos». Raúl llegó poco después, más lento, estos días el cabello gris más ralo, pero los ojos igual de filosos. Me dio una carpeta atada con cordel. «Borrador final», dijo. «Tu testamento y los papeles de la fundación. Querrás firmar antes del postre. Los abogados arruinamos un buen pay con fechas límite». Sonreí. «Entonces lo haremos antes de la cena». Sofía y Esteban llegaron juntos trayendo tulipanes del mercado y un cartón de crema fresca. Sofía fue directo a arreglar las flores en un jarrón, tarareando suavemente, mientras Esteban abrió una botella de vino sin preguntar. Ya no había ceremonia en sus gestos, solo facilidad. Comimos comida sencilla, pollo asado, camotes, pan de maíz, de una receta familiar vieja. La charla venía y se iba como marea callada pero constante. Sofía habló de sus clases de arte. Carmen la molestó por ser demasiado modesta. Raúl compartió un recuerdo de mi primer seminario en la facultad, cuando corregí a un decano con perfecta cortesía. La historia sacó risas, la mía incluida. Tras recoger los platos traje la carpeta de Raúl a la mesa. Mis manos no temblaron esta vez. Firmé donde señaló la pluma, deslizándose suave por el papel. «Entonces es oficial», dije exhalando. «La beca Solís. Para mujeres que retoman estudios después de los 60. Hay demasiadas que creen que su tiempo pasó». Carmen se secó los ojos con su servilleta. «Siempre tuviste el don de recordarles a las personas que aún no terminan». Esteban alzó su copa. «Por no haber terminado aún», dijo sonriendo. Chocamos las copas ligeramente, el sonido pequeño pero resonante. Cuando la risa se desvaneció en el murmullo suave de la noche, miré alrededor de la mesa, la modesta, no grandiosa pero llena. El pay de Carmen enfriaba en la encimera, el aroma a limón y mantequilla flotando en el aire. Sofía garabateaba algo en una servilleta, probablemente los tulipanes. Raúl se recargó contento su trabajo terminado por la noche. Esteban captó mi mirada y ofreció un leve asentimiento. Por primera vez en años la mesa se sentía del tamaño justo para mi vida. Sin sillas vacías fingiendo pertenecer a quienes eligieron irse. Solo los que se quedaron y los que ganaron su lugar por bondad, no por obligación. Afuera los árboles de magnolia susurraban en el viento sus flores pesadas y fragantes. Serví lo último del vino y pasé la copa a Raúl. «Todos tienen su legado», dije suavemente. «El mío solo cabe en un cuarto más pequeño». Carmen rió. Y con mejor compañía. Brindamos de nuevo sin discursos, esta vez sin actuación. Solo calidez compartida, firme y humana. La luz en el cuarto brillaba dorada contra las paredes, y por una vez no pensé en el pasado ni en la pérdida. Pensé en lo que había construido, lo que había reclamado, y cómo calladamente regresa la alegría cuando al fin haces espacio para ella. La luz matutina sobre la plaza de los sauces tenía una suavidad que solo la primavera temprana logra neblina. Levantándose de la fuente, el aire fresco con un leve olor a lluvia y césped cortado. Caminé por el sendero familiar bajo los robles cubiertos de musgo, mis pasos sin prisa, mis manos libres. La casa en la calle Olmo ya no era mía. Había firmado los papeles el día anterior, dejando las llaves y una nota breve para los nuevos dueños. Que esta casa guarde bien su calma.
Se sentía más ligero esta versión de dejar ir. No pérdida, no retirada, solo liberación. El camión de mudanza ya iba rumbo a Playa Esmeralda, donde una pequeña cabaña esperaba cerca de las dunas, con persianas blancas y espacio suficiente para una mujer y una mesa llena de cuadernos. Había decidido empezar un taller ahí, un lugar para mujeres de mi edad, que aún tenían historias que no se les permitió contar. Lo llamé la Sociedad del Segundo Borrador, una rebelión callada contra la idea de que las reescrituras de la vida deben pasar en privado. Al pasar por la fuente, una corredora se detuvo a atar su zapato y me saludó con un gesto. Le devolví el saludo dándome cuenta de que por primera vez en mucho tiempo no me sentía invisible. Me sentía presente. En casa, un último sobre esperaba en el buzón. La letra era inconfundible, redondeada, elegante, cuidadosa. Amara. El matasellos decía Guadalajara. Mamá comenzaba la tarjeta encontré trabajo en una firma de diseño pequeña. No es mucho, pero es mío. Quise decir gracias por el silencio. Lo necesitaba para escucharme de nuevo. Sin disculpas, sin súplicas, solo verdad en su forma más simple. La leí 2 veces, luego la guardé en el bolsillo de mi abrigo. En la oficina de correos en la calle Jacaranda, compré un solo timbre y me senté en el mostrador junto a la ventana. Mi respuesta fue solo una línea. Los límites no terminan, el amor lo preservan. Sellé el sobre y lo dejé caer en el buzón de salida, viéndolo desaparecer. Había algo satisfactorio en su pequeñez, un mensaje perfectamente contenido, sin el peso de la explicación. Para la tarde llegué a la cabaña. El aire olía a sal y hierba de mar, la marea susurrando sus revisiones interminables contra la orilla. Abrí la puerta y entré. El mobiliario era mínimo: un escritorio junto a la ventana, una cama angosta, estantes aún esperando llenarse. En el porche una placa de latón brillaba contra la madera recién pintada. La había pedido hace semanas, insegura hasta ahora de si realmente la colgaría. Pasé los dedos por el grabado antes de fijarla en la pared, junto a la puerta. Hogar. Solo por invitación. Cuando cayó el crepúsculo encendí la luz del porche. Su brillo alcanzaba el borde del camino arenoso, cálido y firme, un pequeño faro contra el azul que se reunía. Adentro abrí la ventana para dejar entrar el aire del mar. Luego me senté en el escritorio y comencé a escribir. No una carta, no una confesión, solo una historia que empezaba donde otra había terminado. La lámpara parpadeó una vez, luego se estabilizó. Afuera las primeras estrellas de la noche emergieron sobre el horizonte tranquilo de Playa Esmeralda. Y la luz de mi porche se unió a ellas, pequeña, constante, completamente mía,